Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de Club Biblioteca Viva, técnicas de pintura acrílica junto a Filip. Este módulo del día de hoy se llama Dibujar la luz. Hola Filip, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo módulo. Ya queremos saber de qué se trata dibujar la luz. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por participar de este segundo módulo. Estoy muy contento con su participación y claro, hoy vamos a trabajar un tema y vamos a tratar un tema muy importante en la pintura que se llama dibujar la luz. Y pareciera que la luz es un misterio, ¿cierto? Está entre la metafísica y la física. No, muchas veces nosotros entendemos que la luz es lo que viaja a la mayor velocidad, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos que es la mayor velocidad, que es la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero para entender bien la luz, nosotros tenemos que entender la oscuridad, porque cuando hay luz también hay sombras. Entonces la pintura justamente se trata de eso, y de eso vamos a hablar en esta temática que se llama dibujar la luz. Les comento que la sesión pasada estuvimos tratando sobre el color. Es muy importante en la pintura y son nuestros amigos que nos van a estar acompañando siempre a lo largo de este recorrido. Y como presenté la clase pasada, un trabajo, ¿cierto? Que lo tengo acá, que lo estaba pintando, ¿cierto? Y quedó de esta manera. Este es un círculo cromático que lo empecé a realizar, ¿cierto? La clase pasada, ¿verdad? Donde aparecen los colores primarios, donde tenemos el color más luminoso. Cuando vamos a comprender la luz, tenemos que entender que los colores tienen luz propia. Entonces, el color amarillo es el color más luminoso y el color azul, miren, si se fijan, es casi como los negros. Entonces, ¿yo qué hice? Dibujé este círculo cromático y detrás de este círculo cromático, si ustedes pueden ver acá, hice una transición de lo más oscuro a lo más claro, ¿cierto? Para poder explicar cómo funciona la luz y esto es lo que nosotros conocemos como el valor de la luz. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre los valores de la luz. En el campo visual, nosotros vamos a siempre, cuando es de día, vamos a tener la luz natural, que no es lo mismo que la luz artificial, proporcionada por una vela, proporcionada por un foco en una sala iluminada. Esa se llama luz artificial. Y en los tratados de pintura nosotros podemos tratar la luz de manera natural, en un paisaje, por ejemplo, y también la podemos tratar de manera artificial. Sin embargo, los colores se van a comportar de la misma manera, ya sea en luz natural o en luz artificial. Lo que va a cambiar es la dirección de la luz y cómo eso influye y afecta directamente a las sombras. Pero para concretar este trabajo, ¿cierto? Vamos a comprender que en el círculo cromático los colores más oscuros del círculo están por la parte inferior. Vale decir, el color azul y el color rojo son más oscuros que el color amarillo. Así que yo los invito a que cuando hagan este círculo cromático, de base pongan los colores más oscuros como número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y yo hice una transición que se fuera mezclando un color a otro para que no sea tan cortado. De todas maneras, ustedes pueden hacerlo dividiendo los colores muy fragmentados para también comprender la luz. Si es que ustedes no quieren hacer una transición, como yo la realicé acá, también hay una transición de un color a otro para que no se perciba el corte entre un color y otro. ¿De acuerdo? Ustedes pueden experimentar con eso. Pero el círculo cromático ya es bastante interesante porque nos propone en la parte superior, el amarillo es mucho más claro que el azul y el rojo. Así que la luz es solamente, vamos a decir, una especie de ilusión, porque tenemos la oscuridad y tenemos la claridad que están en constante interacción. Si se fijan, acá atrás tengo un trabajo realizado, pero ya no con colores primarios, que eran los tres amigos, ¿cierto? Que es el azul, el rojo y el amarillo. Aquí he trabajado con tres amigos que estaban un poco, no voy a decir molestos, pero me conversaron después y tú, ¿por qué no nos presentaste? Bueno, eso fue lo que me dijeron. Entonces acá yo realicé este trabajo justamente enfocado en esta temática que se llama la luz. Por lo tanto, estos colores, cuando uno los pone uno al lado del otro, es decir, el verde, el naranjo y el violeta, armonizan de una manera bastante más suave que cuando ponemos los tres colores primarios que son mucho más fuertes.
¿de acuerdo? Y aquí hice un trabajo de luces y sombra para poder enfocar la dirección del color, ¿cierto? Este trabajo también ustedes lo pueden aplicar, no lo vamos a hacer en este taller, en este curso, pero lo podemos hacer más adelante o ustedes lo pueden ejercitar, ¿cierto? Con las mezclas de verde, naranjo y violeta y con las mezclas que ustedes quieran. Yo voy a acercarles este trabajo y les voy a mostrar cómo afectan, ¿cierto? Directamente en el color, las luces hacia un lado, aclarando los tonos en verde, por ejemplo, y oscureciendo eh, en, en oscuridad, ¿cierto? Oscureciendo con su color complementario que lo vamos a ver a continuación. Lo mismo sería con los naranjos y lo mismo con los violetas. Mire qué lindo se ve cómo se presenta, que son los tres colores secundarios, pero armonizan mucho más suave. No son tan fuertes como los tres colores primarios, ¿cierto? Que tienen mucha más fuerza en su presencia en algún cuadro. Y el cuadro que tengo aquí arriba también está en una armonía de colores secundarios, donde no aparece tan fuerte el color rojo o no aparece tan fuerte el color amarillo, sino que los secundarios son aquellos colores que están armonizando nuestro trabajo. ¿Por qué hablo de los colores cuando vamos a hablar de la luz? Porque los colores tienen luz, ¿de acuerdo? El color más luminoso es el color amarillo. El color más oscuro es el color azul. Por lo tanto, el color azul es un color más distante. Esta, por ejemplo, es una triada de armonía de tres colores equidistantes en el círculo cromático. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en el color verde, por ejemplo, aquí, ustedes tienen este circulito, espero que lo hayan recortado. Si se fijan, aquí hay una armonía de triada que es el naranjo, el violeta y el verde. Con estas armonías se puede jugar. Y acá ustedes pueden percibir que el color más luminoso, ¿cierto? Vendría a ser, por ejemplo, el color verde, y estos dos tonos son más oscuros. Entonces, el libro que se llama Dibujar la luz, que es este libro nos propone distintos capítulos. El primer capítulo nos dice que la ilusión de la luz, aquí nos habla de la oscuridad y la claridad en constante interacción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la portada del libro vemos cómo interacciona. Para que podamos ver la claridad necesitamos mucha oscuridad alrededor, ¿de acuerdo? También nos habla de las fuentes de luz. Tenemos, como les dije, la fuente natural y la fuente artificial. El carácter de la luz son los efectos que nosotros podamos dar. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un trabajo donde el carácter de la luz alarga las figuras del paisaje, por ejemplo, con este trabajo. Si se fijan, en este esquema, que es como una especie de paisaje, ¿cierto? Yo puse dos colores, en el azul del cielo, pero el carácter de la luz, esto es bastante, es como una ilusión, ¿de acuerdo? No piensen que es un paisaje hiperrealista porque no pretende serlo. Sin embargo, nos pretende mostrar que el carácter de las sombras nos propone una luz que está como más abajo, por eso se proyecta la sombra a lo largo y al lado, a un lado de esta figura, que podrían ser árboles, afecta directamente la luz y al otro lado, en opuesto, afectan las oscuridades. Entonces, lo que vamos a ver en este curso, vamos a hacer algunas mezclas de colores para que ustedes encuentren las sombras propias del color y también conozcan las luces y cómo iluminar los colores en su pintura. Acá, por ejemplo, tenemos algunos contrastes donde aparece el verde de fondo en contraste con estos tonos más bien rojos o violáceos para hacer el contraste directo entre un color y otro. Esta sería una armonía de complementario, ¿cierto? Pero también hice esta transición de luces y sombras para que ustedes vean cómo la luz y la sombra afecta directamente en el movimiento de su trabajo. ¿De acuerdo? Esto funciona como los brillos. Esto funciona a brillo porque además las luces y las sombras nos proponen cómo es la textura, cómo es el material de lo que estamos pintando. Existen algunas cosas que son rugosas, con más textura. Hay otros artículos o cosas que nosotros vamos a hacer que proponen distintas formas. Y eso lo hace y lo trabaja la luz. Antes de comenzar a trabajar directamente un pequeño paisaje, trabajándolo con luz, les quiero mostrar estos dos trabajos que son súper interesantes y que a ustedes estoy seguro que les van a encantar y los vamos a hacer en este momento. Por ejemplo, esta es una transición armónica de los colores sobre negro. Es decir, acá está la misma transición,
de esta figura, pero puesta ya en pintura para dar la ilusión de un cuadro con otra materialidad. Si se fijan, acá hay una transición mucho más directa, ¿cierto? Pero acá se ve muy interesante cómo los colores brillan sobre el negro, a la diferencia sobre el blanco, que está la misma transición, pero sobre la pintura negra, ¿cierto? Afecta mucho, mucho más. Entonces, vamos a utilizar materiales que no son los que yo les solicité, vamos a trabajar con témpera, me imagino que todos tienen témpera, y el segundo ejercicio lo vamos a trabajar directamente con acrílicos y con los materiales que yo les pedí que tuvieran para esta clase. Entonces, vamos a trabajar con una hoja de blog previamente preparada, donde se puso un masking tape o pegote, ¿cierto?, a todo alrededor. Antes de ponerlo directamente en la hoja, ustedes tienen que pegarlo sobre una superficie para quitarle ese pegamento para que no rompa la hoja. En este caso, voy a ocupar un bloc acuarela que es de 200 gramos y es bastante bueno para poder trabajar la pintura diluida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar a lo largo. Yo voy a poner la cámara para que ustedes vean que vamos a trabajar en horizontal, de esa manera, aquí. Voy a poner la cámara y vamos a jugar a lo largo con los colores bastante diluidos. De esa manera, espero que vean bien. ¿Ok? Ahí. Acá. Entonces, vamos a trabajar una transición de colores bien armónica. Entonces, como la pintura es bastante diluida, la témpera, vamos a ocupar como primer color, la vamos a agitar un poco y luego vamos a dejar que esto seque y al finalizar la clase vamos a ver cómo queda el resultado. Entonces vamos a poner como primer color el violeta. Vamos a tener bien libre la boquilla para que pueda salir con bastante flujo la témpera, ¿de acuerdo? Este es un trabajo previo de mezclas de colores para que ustedes puedan hacer algo interesante en sus casas. Entonces, vamos a dejar caer, vamos a hacer movimientos largos, siempre presionando el tubo, y yo cubrí con diario la mesa porque claro que va a caer hacia los lados. El violeta nace de la mezcla del azul o del rojo. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, el color rojo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cubrir con rojo sobre, haciendo el mismo gesto a lo largo, presionando siempre. No tiene que ser siempre igual, puede quedar algunos trazos más gruesos, otros más finos, ¿de acuerdo? Luego, del rojo pueden hacer el anaranjado o bien el violeta. Entonces vamos a poner el anaranjado porque el violeta ya lo pusimos arriba. Entonces aquí vamos a trabajar las tonalidades más bien cálidas. Ustedes pueden hacer su propia combinación, pero comprendiendo el ordenamiento de los colores. Aquí vamos con el anaranjado. ¿De acuerdo? Vamos a pasar por sobre, voy y vuelvo, ¿cierto? Con el color y siempre va fluyendo, va cayendo porque está libre. Esta boquilla tiene que estar siempre libre para que la pintura pueda fluir. Este trabajo no podríamos hacerlo tan fácilmente con el acrílico, ya que el acrílico es un material mucho más denso. Entre el rojo y el amarillo da el naranjo, por lo tanto el amarillo viene abajo del naranjo, cuando estamos haciendo el orden de comenzar con el tono violeta. Entonces nos preocupamos de agitar nuestra témpera, ¿de acuerdo? Vemos que la boquilla esté libre y yo recomiendo que lo hagan con estos frascos de témpera, porque aquellos que son más pequeñitos no tienen esta misma salida de color. Y la idea es que justamente salgan hilos de pintura, ¿de acuerdo? A todo lo largo. Y luego del verde, el amarillo, viene el verde, porque luego vamos a utilizar el azul. Así es que hacemos lo mismo, agitamos el color verde, nos preocupamos de que la boquilla esté libre, en este caso no estaba libre, entonces con algún palito, con algún pincel, empujamos y liberamos la pintura, ¿cierto? Luego vamos a limpiar. Enseguida vamos a limpiar si es que fue un pincel o si es que utilizamos algún palito. Para eso siempre nos vamos a preocupar de tratar de limpiar nuestros materiales lo más posible y vamos a dejar correr el color verde,
Se fijan que ya el verde afecta mucho más sobre la superficie porque es un color más oscuro. Estamos trabajando sobre la luz máxima, que vendría a ser el color blanco. Cuando me preguntan a veces si el color blanco y el negro están dentro de la categoría de los colores, claro que sí. Ya está establecido que el blanco y el negro son colores fundamentales, son colores importantísimos. ¿Por qué? Porque son colores que contrastan fuertemente y que nos permiten conocer el valor y el alcance que tienen la luz y la sombra. En cuanto el negro es el color más oscuro, va a ser nuestra sombra, y el blanco es nuestro color más claro. Se fijan, acá estamos liberando entonces la boquilla, limpiamos para que no se nos ensucie ni se manche el pincel, porque aquí utilicé, por ejemplo, la parte de atrás del pincel. Y ahora vamos con el color azul. En movimientos largos, ¿de acuerdo? Vamos arrastrando el color y vamos a finalizar con el mismo color violeta para que quede la sensación de que existe en este círculo cromático. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio que pueden realizar en sus casas, es bastante sencillo, solamente necesitan tener los colores primarios y los 3 colores secundarios. ¿De acuerdo? Y aquí vamos entonces empujando de un lado a otro las tonalidades. No se preocupen si es que en algún momento cae más grueso o cae más débil, porque justamente de eso se trata. Y miren qué interesante queda este trabajo, donde aparecen todas las mezclas de colores de una manera muy, muy armónica. Luego vamos a esperar que seque, voy a quitar el pegote y vamos a ver el resultado final. Mientras tanto, esto lo voy a dejar a secar en una mesita separada. A ver si es que tienen alguna pregunta para poder contestar y poder seguir entonces con la clase. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo que acabo de realizar? Philip, Cuéntenme, mira, no hay preguntas, díganme. pero sí, Javiera tiene un secreto que es ideal para poder sacar el masking sin dañar el papel. Ella dice que Ah, que se puede hacer es calentarlo y calentarlo con el secador de pelo y así después se desprende sin dañarlo. muy bien, muy buen secreto. Sí, eso es bastante bueno, es muy útil. Y si Javiera ya debe saber, y como lo dije en la clase pasada, el pegote no lo pongan apenas lo quitan directamente sobre la hoja, sino que corten el pegote, péguenlo en otra superficie, quítenle un poco de pegamento y luego péguenlo en la hoja. Y tal vez así no va a ser necesario con el secador de pelo para quitarle el pegamento, ¿cierto? Con el calor. Pero es muy bueno el dato porque incluso a veces cuando pegamos el pegote, el masking tape, sobre la superficie o sobre la hoja directamente y luego le quitamos un poco de pegamento, a veces también tiende a romper un poquito la hoja. Así que muchas gracias por ese dato, Javiera. Bien, entonces, como estamos viendo el tratado sobre la luz, vamos a hacer una especie de paisaje justamente utilizando los colores secundarios y para eso vamos a utilizar entonces una bandeja que estaba por aquí. Acá está. Bien. A mí me gusta mucho reciclar estas bandejas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, por ambos lados, vamos a ponerlo por aquí, por este lugar. Entonces vamos a utilizar un color violeta. Vamos a trabajar un paisaje con una iluminación directa de la luna que va entrando en este paisaje. Les voy a explicar cómo funciona el valor de la luz y vamos a trabajar con acrílico. Entonces vamos a poner un poquito de violeta. Yo les pedí que tuvieran una brocha. ¿Y para qué les pedí que tengan una brocha? Porque la brocha cubre mucho más espacio que un pincel. Entonces vamos a trabajar con este tono violeta, mojamos un poco el pincel, ¿de acuerdo? Esto ustedes lo pueden hacer perfectamente en sus casas y es un trabajo muy agradable de hacer, sobre todo trabajar con los colores. La hoja puede que tienda a arrugarse un poco, pero no se preocupen porque la hoja después recupera su posición de manera natural, no tienen que forzar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una transición de luces de más oscuro a más claro. ¿Y cómo aclaramos el color violeta? Lo vamos aclarando con blanco, porque si ustedes al color violeta le aportan amarillo, lo que van a hacer es oscurecerlo. Entonces, al finalizar la clase, les voy a
explicar qué colores oscurecen los colores y cuáles los aclaran. En el caso del violeta, se aclara siempre con blanco. El color verde se ilumina con el amarillo, así como el naranjo también se ilumina con el color amarillo. El azul se ilumina con blanco, porque si ustedes le aportan amarillo al azul, lo convierten en un color verde. Se fijan cómo empieza la transición y esto es la luz. Estamos dibujando la luz a través de los colores. Nosotros no necesitamos tener un lápiz para dibujar la luz porque los colores automáticamente nos proponen una transición de un color a otro. Hay colores que son más iluminados, como les mostré al principio de la clase, y hay otros que son más oscuros. En este caso, el color violeta es un color intermedio, ¿de acuerdo? Porque es la unión del color rojo con el color azul. Por lo tanto, si nosotros le aportáramos un poco de azul a este tono violeta, que va a ser el cielo, lo vamos a oscurecer. Y lo vamos a demostrar entonces ahora. Estamos oscureciendo el color, lo vamos a oscurecer con un toque de azul. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van pasando con la brocha, siempre con trazos en horizontal, muchas veces, no solamente una vez, hasta que sientan que los colores se van fundiendo unos con otros. No estamos haciendo una carrera de pintar a la rápida, pero como el taller propone solamente una hora, vamos a avanzar en una hora con un paisaje que ustedes pueden trabajar perfectamente después de ver cómo lo realizo, porque es algo bastante sencillo. Vamos a dejar en el centro una luz y vamos a oscurecer los bordes, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que repetir muchas veces, tienen que ir repetidas veces para que el color se pueda fundir. Miren, aquí voy a acercar un poco la cámara, de esa manera. Estamos tiñendo el color y estamos dejando acá la fuente de luz. Si se fijan, aquí al centro vamos a dejar una fuente de luz bastante importante. Entonces vamos a limpiar la brocha nuevamente, ¿de acuerdo? Limpiamos la brocha, le quitamos toda el agua y vamos a volver a utilizar el color blanco ahora para trabajar esos colores que están muy, muy marcados. Entonces, vamos a utilizar el color blanco en el centro de la brocha, el blanco de manera pura, así, y vamos a avanzar con la brocha y eso nos va a permitir hacer una transición y aclarar. Aquí estamos haciendo la luz, ¿de acuerdo? Esta va a ser la parte más iluminada de un paisaje. Primero estamos haciendo el cielo, ¿de acuerdo? Este va a ser el cielo de nuestro paisaje. Entonces vamos estirando la luz hacia la derecha, hacia arriba y hacia la izquierda, no haciendo un círculo, sino que repartiendo de manera estable los colores hasta que ustedes sientan que se va fundiendo, ¿de acuerdo? Ok, ya con eso tenemos más o menos diseñada lo que es la luz y ahora, como va a ser un paisaje en una laguna, vamos a hacer una especie de reflejo, vamos a empezar a bajar con este color hasta llegar al final. Vamos a hacer que se refleje el color. Acá no estamos tocando estos lugares. Y ahora se acuerdan que yo les pedí unos carboncillos, que son carbones de sauce que a ustedes les van a permitir dibujar, que son estos tipos de carbones, así. Y vamos a hacer una especie de montaña que va a atravesar de un lado a otro. Entonces, si es que aquí está el horizonte, ¿verdad? Este es su horizonte. Van a poder dibujar hacia acá, por ejemplo, una especie de montaña, y acá vamos a hacer otra especie de montaña. ¿Por qué trabajo con el color negro? Porque justamente quiero mostrarles los contrastes de las luces con las oscuridades. Entonces ustedes pueden utilizar perfectamente el color negro o también pueden utilizar un color que es bastante bonito, que es un color bien oscuro, que se llama sombra tostada. Entonces el color sombra tostada, no siena tostada, sombra tostada, que ustedes lo pueden fabricar mezclando naranjo y azul. Cuando ustedes mezclan dos colores complementarios que están al frente de la rueda,
van a lograr obtener colores oscuros. Vamos a hacer la prueba, mire. Acá yo tengo el color naranjo. Acá está el color anaranjado. Y acá tengo el color azul. Si se fijan, yo les mostré este color oscuro, y lo vamos a fabricar mezclando naranjo y azul. Mire, acá está el naranjo, y quiero llegar a ese color oscuro. Voy a utilizar el naranjo, voy a utilizar el color azul, y cuando los mezclo, se vuelve muy oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, los colores complementarios que están al frente de la rueda pueden ustedes probar de mezclar amarillo con violeta, verde con rojo y naranjo con azul para obtener estos tonos que son muy oscuros. Si se fijan, si ustedes no quieren comprar el color sombra tostada, hay otras marcas que proponen otro nombre. Ustedes lo pueden hacer directamente en sus casas o ustedes con sus materiales con el naranjo y el azul. ¿De acuerdo? ¿Por qué el naranjo y el azul se vuelven tan oscuros? Porque en el azul, que es un color puro, y el naranjo es la mezcla del rojo con el amarillo. Es decir, están los tres colores primarios mezclándose, pero en proporciones distintas. Aquí está el naranjo, donde está el rojo y el amarillo, y aquí está el azul. Por lo tanto, aquí está el rojo, el amarillo y el azul. ¿De acuerdo? Miren qué oscuro es el color cuando mezclamos el naranjo con el azul. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer una especie de montañita que se va a ir acercando hacia allá y casi que se va cerrando en ese punto. Les recuerdo que estamos viendo dibujar la luz y aquí vamos a empezar a dibujar la luz en el centro. ¿Hay alguna pregunta, Natalie? ¿Algún comentario? Hani acaba de preguntar, dice, ¿con qué se limpian los pinceles de pintura acrílica? ¿Solo con agua? Solo con agua, solo con agua. La pintura acrílica tiene la particularidad de que es inocua, es decir, no tiene olor y eso es muy importante porque se limpia solamente con agua. El agua tampoco tiene, por supuesto que es bastante cómoda para poder trabajar, sobre todo si es que están trabajando en sus casas, sobre todo si es que están trabajando en algún lugar que no es un taller precisamente de pintura y a alguien le pueda molestar. El acrílico es muy, muy versátil porque se limpia solamente con agua, al igual que la acuarela y al igual que la témpera. Si se fijan, al hacer unas oscuridades alrededor, automáticamente empieza a aparecer esta luz. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer el reflejo del agua. Para eso vamos a utilizar un color azul, ¿de acuerdo? Azul, y lo vamos a mezclar con su mezcla análoga, lo vamos a mezclar con un poquito de verde, ¿de acuerdo? Para dar esa sensación de turquesa, ¿ok? Ahí. Acá vamos a utilizar un color. Siempre vamos a trabajar más que nada con los complementarios, con los secundarios, para que aquí vamos bajando, y cuando nos vamos acercando hacia abajo, vamos a ir aclarando, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a ir aclarando? Porque este objeto nos impide el paso de la luz, por lo tanto va a ser una sombra, ¿de acuerdo? ¿Por qué nacen las sombras? Porque la luz es interferida, su paso es interferido por un objeto, ¿de acuerdo? Entonces, este paisaje nos va a proponer distintas cosas. Nos propone el movimiento de los colores, nos propone un estudio de las luces y de las sombras, y al mismo tiempo a ustedes les ofrece la posibilidad de hacer un lindo paisaje, muy decorativo, es muy ornamental y queda muy, muy bien con elementos que son bastante sencillos. Ustedes, por supuesto, que lo pueden ir mejorando, pueden ir corrigiendo. En definitiva, ustedes pueden hacer de esto su propio cuadro. Yo nada más les estoy dando una referencia para que ustedes puedan atreverse a pintar y a comprender cómo funciona la luz, pero el misterio de la luz es mucho más grande, ¿de acuerdo? Así como yo les mostraba en este cuadro, un trabajo de la luz que es completamente distinto a lo que estamos viendo en este paisaje, que es aplicado a algo que es mucho más cotidiano, ¿cierto? Que nosotros lo podemos ver siempre, que es un paisaje. ¿Mm?
Entonces, para poder oscurecer estos colores, perfectamente podríamos utilizar un poco de naranjo y miren cómo se oscurece para hacer estas sombras que son los reflejos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ir oscureciendo. Miren, hice una oscuridad con un poquito de naranjo y miren qué bien queda cómo se oscurecen los colores. ¿Por qué hice el primer color de mezclas de témpera? Para que ustedes vean que de todas maneras los colores sí se pueden mezclar. El problema es que cuando ustedes mezclan colores que son complementarios, ocurre lo que siempre me dicen, que se les oscurece la pintura o no logran el efecto deseado multicolor. Y estoy de acuerdo con lo que dicen porque lamentablemente existe un ordenamiento, o positivamente existe un ordenamiento de los colores que es muy importante conocer justamente para evitar algún error en adelante. Si se fijan, ya se empiezan a presenciar estas sombras, este movimiento, ¿cierto? Limpio mi brocha solamente con agua, limpio la brocha solamente con agua, y lo que voy a hacer ahora, voy a quitar esto que está demasiado rígido, entonces voy a utilizar con el mismo blanco y voy a pasar haciendo algunos círculos o estirando la pintura en definitiva, porque acá, claro que sigue siendo verde, pero mucho más claro, o verde oscuro, qué sé yo, ¿cierto? Una mezcla entre verde y azul, con la brocha, ¿cierto? Como esto aún estaba fresco, no hay que esperar que seque demasiado, ¿ah? La particularidad justamente del acrílico es que seca muy rápido, entonces ustedes tienen que aplicar un poco de velocidad. De todas maneras hay retardantes para la pintura acrílica, pero yo no recomiendo mucho el retardante porque en definitiva lo rico que tiene o lo interesante de la pintura acrílica es justamente su proceso de secado que sea bastante rápido. Si se fijan, más o menos en 10 minutos ya podemos hacer algún paisaje que sea bien interesante, donde justamente la luz aparezca detrás de, eh, aquí voy aclarando, detrás de estas montañas, ¿cierto? Y voy a ir aclarando para permitir el paso y esta transición de la luz. No se preocupen si es que la hoja empieza a ondularse, ¿cierto? Porque después recupera su posición natural. Ahora, si Philip, ustedes quisieran ocupar alguna espátula, díganme. Isabel pregunta, mira, ¿con qué color oscureció el agua? Para oscurecer cualquier color, vamos a utilizar su complementario. Entonces, por ejemplo, si tú estás pintando, Natalia, ¿verdad? Isabel, Isabel, disculpa. Isabel, mira, vas a tomar tu rueda cromática, la que dejamos en el taller, ¿cierto? Que es esta, y esto va a responder a tu pregunta, y vas a buscar el, el disco que dice complementarios. Miren, busquen el disco que dice complementario, armonía de complementarios. Aquí lo encontré, ¿de acuerdo? Entonces yo estaba utilizando el azul verdoso, porque el agua tenía azul y verde. Por lo tanto, busco este color y con este color lo oscurezco, que es el rojo naranja. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si se fijan, estaba trabajando con azul verdoso, y ocupé el rojo naranja, en definitiva yo ocupé solamente naranjo sin rojo, y esa mezcla de los que están siempre al frente generan los colores oscuros, son sus sombras propias, ¿de acuerdo? Ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera solamente oscurecer el color azul, lo oscurezco con el naranja, que fue lo que les mostré. Cuando ustedes quieran responderse cómo oscurezco un color, es con el color que está al frente en la rueda cromática. Voy a continuar entonces. ¿Existe alguna pregunta o algún sí, comentario, mira, Natalie? Fanny nos pregunta si la luz del lago se la da de acuerdo a la luz que viene del cielo. Exacto, exacto. Vamos a hacer que el sol o qué sé yo, este atardecer, ya desapareció prácticamente la luz, entonces acá vamos a hacer algunos reflejos en el agua, solamente utilizando el color blanco, ¿cierto? Porque me permite además el paso de la luz. Estos dos cerros me van a bloquear el paso de la luz, entonces acá no me conviene mucho iluminar. En cambio, acá abajo sí, sí permite iluminar. Entonces voy a tomar un poquito del verdecito turquesa para que el blanco no sea tan violento y voy a estirar con mi espátula de tal manera
de poder dejar algunos colores. No sé si se ve bien la cámara, yo creo que sí, ¿verdad? Y luego con la brocha voy empujando el color. Voy a acercar la cámara ahora para que ustedes perciban bien el trabajo y les voy a ir mostrando cómo fue el proceso, que ustedes ya pudieron verlo. En definitiva, ahora vamos a trabajar. Por supuesto que esto puede quedar mucho más en virtud del tiempo, por supuesto que no es un trabajo que se haga tan rápido, pero en virtud del tiempo. Ahora, acá, vamos a utilizar, para hacer un horizonte muy marcado, voy a utilizar el color negro, que ya en cámara se ve bastante negro. Sin embargo, otro truco, miren. Acá, para oscurecer este color, yo lo oscurezco con azul. Es decir, voy a tomar el sombra tostada o el azul con naranjo, y le agrego azul. Y eso sí lo oscurezco y ya parece casi que negro. Sí, ahí. Y aquí vamos a hacer la sombra de estos cerritos. Lo vamos a oscurecer. Aquí estamos dibujando la luz y para dibujar la luz tenemos necesariamente que hacer oscuridad. Si no, la luz no aparece. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que ustedes lo comprendan, que para dibujar la luz, como dice el libro, ustedes tienen que hacer la oscuridad. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, les voy a mostrar ahora cómo queda este paisaje cuando quite el pegote. Y antes les voy a mostrar otro truco para que luzca su trabajo. Entonces tenemos distintos planos. Este es el plano de fondo. Podríamos aclararlo aún más para dibujar más la luz. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar un poquito más la luz. Acá está mi brocha. Vamos a limpiarlo un poco. Y ustedes pueden aportarle más blanquito, incluso a este fondo. ¿De acuerdo? Atrévanse a pintar estas cosas que les van a quedar. Tal vez al principio ustedes digan, no me queda bien, no me resulta, pero después ustedes mientras más trabajen, aquí vamos a hacer una fuente de luz bien poderosa. ¿De acuerdo? Ustedes pueden limpiar su brocha un poquito o aportar un poquito de violeta y vamos a hacer una luz bien poderosa alrededor de estos cerritos para que vean que la luz se esconde detrás de la figura y esto no nos permite el paso de la luz. Ahí, ¿se fijan? Entonces acá ya podemos utilizar un pincel mucho más finito para poder hacer la transición. Entonces, miren cómo va a destacar esta sombra cuando yo vaya pasando con la claridad alrededor. Va a aparecer la luz que viene por la parte de atrás y es interrumpida por estos cerritos. Ahí, ¿se fijan cómo cambia? Cambia mucho más la presencia de la luz. Así la vamos dibujando. Y solamente la estamos dibujando con colores. ¿De acuerdo? Ahí. Aquí vamos a aclarar. Siempre en el borde. ¿Se fijan? Aquí en el borde. De tal manera que nos impide el paso de la luz. Aquí, en este lugar también. Ustedes pueden hacer este ejercicio con muchas formas más. No es necesario que hagan exactamente este. Pero como estudio les puede servir mucho comprender la transición de los colores. Además, estamos trabajando con los colores secundarios. Estamos trabajando con violeta, con verde y con el anaranjado para oscurecer las tonalidades. Ahí se fijan cómo la luz aparece desde la parte de atrás. Aquí con la brocha yo reparto en las luces para poder estirarlo. Y finalmente ustedes pueden hacer algunas estrellitas en el cielo, ¿cierto? Que estén brillando. Aquí vamos a oscurecer un poco porque se nos aclaró demasiado. Ahí. Bien, este es un ejercicio que ustedes pueden trabajar en sus casas. Voy a hacer voy a diluir un poquito de pintura. Esta pintura acrílica, si ustedes la ponen en un vasito, ¿cierto? Acá, por ejemplo,
ustedes pueden poner en un recipiente de vidrio, por ejemplo. Entonces yo puse un poquito de pintura acrílica blanca, la puse adentro ahí, y puse un poco de agua, muy poquito de agua, y comienzo a revolver, ¿de acuerdo? Comienzo a revolver de esa manera. Sirve si ven aquí, ya se ve más revuelto acá, entonces con un pincelito ustedes pueden hacer. La idea es que hagan un agua blanca, ¿de acuerdo? Un agua bien blanquita, ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer unas especies de estrellitas para mostrarles un salpicón de agua. Entonces, eso lo vamos a poner en horizontal. Miren, así se percibe. ¿Se fijan? Atrás se ve el paso de la luz, que está interrumpido por estos cerritos. Se ve el reflejo, ¿cierto? Que es el brillo. También hay transparencias. Aquí hemos construido un bonito dibujo, ¿cierto? Yo voy a quitarle el pegote luego para que ustedes vean cómo queda también sin el pegote, ¿de acuerdo? Entonces voy a bajar un poco la cámara, ahí, para que ustedes vean un truco de cómo ustedes tienen que diluir la pintura acrílica en agua, dejar en el pincel y con una brocha o con un palito, qué sé yo, ¿cierto? Van golpeando y automáticamente hay unas salpicaduras. ¿Se fijan ahí? Si es que cae en algún blanco, o sea, el blanco sobre ese color café, ustedes lo quitan después, incluso lo pueden volver a pintar. Lo importante ahora son estas salpicaduras y ahí con algunos reflejos abajo, para que se vean esos reflejos. ¿Se fijan cómo cambia? Automáticamente adquiere otra imagen. Entonces ahora ya lo voy a quitar, le voy a quitar el pegote. Lo bueno es que estas salpicaduras, que muchos lo hacen como con el cepillo de diente o raspando algo, esta es la mejor manera que he descubierto de hacer salpicaduras de pintura con un pincel golpeando con el otro, ¿de acuerdo? Aquí vamos a quitar entonces los pegotes que son súper importantes porque realmente dejan un muy buen resultado, como que enmarcan, ¿se fijan? Enmarcan la obra de esa manera. Siempre yo les recomiendo cuando trabajen con láminas que trabajen con pegotes, ¿de acuerdo? Alrededor. Acá vamos a quitar el otro pegote que era el que sostenía sobre el soporte. Ven, aquí no es necesario ocupar el secador de pelo, como nos decía una amiga, porque ya le quitamos el pegamento previamente, aunque su idea es muy, muy buena. Pero este es más o menos el resultado para dibujar la luz. ¿Se fijan? Es un trabajo bastante sencillo que se puede hacer rápidamente. Reconozco que yo tengo más oficio, ustedes no se frustren si es que encuentran que es un poco difícil o que no lograron captar la idea. De todas maneras, igual pueden seguir intentando. La luz, como les comentaba, es lo más rápido que conocemos. Si nosotros apagáramos la luz, esto no podría existir y gracias a ella nosotros podemos percibir el mundo con nuestros ojos. Y esto es como un acercamiento al mundo hecho con nosotros. Sin ella no podríamos ver lo hermoso del mundo. Y la luz y el color son cosas que son insuperables, o sea, son inseparables. ¿De acuerdo? La luz y el color son solamente uno. Y eso desde el año 1600, con estudios y trabajos de Isaac Newton, ya se descubrió, ¿cierto?, que la luz y el color son inseparables. Pero ya Newton había descubierto que en el arco iris, en esta separación del prisma, eh, existían algunas líneas negras y Newton percibió, gracias al estudio del color, esto de que ya él veía que existían los hoyos negros o agujeros negros que absorben la luz
y se llevan los colores. Entonces, ya Newton nos decía que para que existieran los colores o la luz tenía que existir la oscuridad. No le tengan miedo ustedes a realizar sombras. Miren, acá yo tengo otro trabajo. Bueno, ya se dan cuenta, este fue el trabajo que realizamos en breve, ¿cierto? Les mostré el otro trabajo, ya les voy a mostrar el trabajo fluido de pintura, y es que es tanta pintura que en realidad no se seca muy rápido, ¿ja? Y sigue como fluyendo la pintura, pero yo había preparado otro trabajo y aquí les voy a mostrar algo de sombras. Acá, esto es un trabajo de armonías de colores, donde están puestos todos los colores. Y si se fijan, justamente los colores tienen luz. No tenemos que dibujar la luz para ver que este color está brillando mucho más que el resto de los colores. Pero para potenciar o fortalecer esta idea de la luz, ustedes tienen que necesariamente trabajar algunas sombras. Entonces, yo les voy a mostrar algunos trabajos de sombras. Lamentablemente no vamos a alcanzar a hacer todo lo que me gustaría poder realizar con ustedes, pero ya con esto ustedes van a quedar muy bien preparados para poder enfrentar algunos trabajos por su propia cuenta. Entonces, les mostré, este es el color fluido, ¿ah? Ahí. Así quedó, así va a secar. ¿Se fijan? Ahí, ahí está. ¿Mm? Ahí. Y este trabajo, por ejemplo, ustedes pueden trabajar algunas sombras. Entonces, las sombras dibujan también. Entonces, vamos a utilizar con un pincel, en este caso un lengua de gato, yo les pedí un pincel biselado. Acá van a tomar un poquito de color sombra, una oscuridad, y vamos a trabajar directamente, vamos a hacer una línea, por ejemplo, Filip, acá. mientras trazas esa línea, tengo una pregunta, comentario que se repitió en el chat, y es que no todas las personas pudieron conseguir los materiales, algunos se atrasaron con los envíos, entonces están preguntando si, por ejemplo, con témpera pueden practicar dibujar la luz. Absolutamente, absolutamente. Porque el trabajo de la témpera, el único inconveniente es que la témpera es diluida y el acrílico es más bien sólido, pero el acrílico también se puede diluir, o sea, y lo otro que tiene la témpera es que es un poco más opaca que el acrílico. Pero si ustedes están empezando en este camino, yo siempre recomiendo que prueben con la témpera tiene bastante es bastante, eh, es bastante fácil de trabajar y es más económica también. Ahora, claro, el hecho de usar acrílico no, no es sinónimo de que vaya a quedar bien, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes trabajen mucho, que practiquen, que ensayen. Entonces, acá, por ejemplo, si se fijan, las sombras lo único que hacen no oscurecen el cuadro, potencian y dibujan en la luz. ¿Se fijan? Ahí. Entonces, voy a utilizar este pincel, el color sombra tostada, que ustedes lo pueden hacer mezclando naranjo con azul, y voy a dibujar una línea, por ejemplo, aquí adentro. Ahí estamos dibujando la luz porque estamos trabajando la sombra, y la sombra hace el movimiento. Entonces voy a oscurecer bien esta área, y luego con un pañito, que puede ser un trapito de polera, que es lo que yo les pedí, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte final, no en la parte de adentro, lo que hacen es mover un poquito con el pañito para que se modifiquen estas sombras y nos empieza, ¿cierto?, a dar este camino que no afecta directamente en el color, sino que todo lo contrario, potencia el movimiento y dibuja la luz. Porque al estar trabajando las sombras, estamos manejando la luz. Y así hay un montón de alternativas que ustedes pueden trabajar para poder mejorar sus trabajos. Miren, por ejemplo, aquí existe solamente el color verde, después una transición al amarillo y aquí al naranjo. Si yo no toco ese espacio y voy trabajando alrededor entre una sombra y otra y empiezo a avanzar sin afectar eso, voy a dejar una línea, automáticamente voy a dejar una línea de colores solamente con haber puesto las sombras alrededor. Y ya les voy a mostrar y con eso más o menos estaría concluyendo para escuchar sus preguntas, sus comentarios.
y acercar la cámara para que ustedes vean cómo las sombras dibujan la luz y cómo la luz también aparece por sobre las sombras. Miren, sin necesidad de haber hecho una línea, aquí, sin necesidad de haber hecho una línea entre dos sombras, aparece la sensación de una línea. Y así ustedes, si pusieran una sombra al lado de la otra, ¿de acuerdo? Una sombra al lado de la otra, van haciendo una especie de figura. Aquí me queda harto trabajo por avanzar y es un camino bastante abstracto, pero que tiene muy, muy buenos frutos. Las manos es natural que queden todas pintadas. Yo tengo acceso a agua aquí en el taller y si ustedes están en sus casas y no tienen acceso a agua, yo les recomiendo que recorten, siempre que reciclen y que recorten algo de esto y que se abastezcan de harta agüita porque van a necesitar mucha cuando ustedes pinten. Aquí están entonces los trabajos que realizamos. Este es uno. Este es un trabajo de paisaje donde dibujamos la luz absolutamente. Es un trabajo que tiene reflejos, que tiene brillos, que tiene sombras y que nos genera un paisaje que sugiere desde dónde viene la luz. Este trabajo marca las mezclas de colores y que con las sombras vamos dibujando también el espacio. No le tengan miedo a las sombras. Y luego, a mí me gustaría mucho que ustedes me pudieran también mostrar o enviar este trabajo que ustedes hagan en círculo cromático y que trabajen de lo más oscuro a lo más claro. Bueno, no pudimos ver el blanco y el negro. No pudimos ver el blanco y el negro porque no nos alcanzó el tiempo. Y el blanco y el negro afecta directamente en las sombras. Y para un trabajo en blanco y negro, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este trabajo es un trabajo de blanco y negro, miren, que ustedes lo pueden ejercitar y también lo podríamos ver en otra oportunidad. Este es un trabajo de los complementarios, ¿de acuerdo? Donde también aparece la luz y la sombra. Este es un trabajo donde la sombra afecta directamente en una especie de paisaje, ¿cierto? Este trabajo nos muestra también el brillo del color en el amarillo, ¿de acuerdo? Y la transición de los colores de los más fríos a los más cálidos. Y acá también hay otros ejemplos de cómo la luz aparece, ¿de acuerdo? A través de solamente haciendo una sombra y las luces podemos dar la sensación de que hay una figura que sale del espacio, ¿de acuerdo? Tienen esa posibilidad y otro que son las sombras propias, ¿de acuerdo? Hay una sombra interna para dar la sensación de que está por dentro y esto para dar volumen. Acá está el mismo efecto de la luz que aparece en la oscuridad, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que practicar mucho, no hagan trabajos muy difíciles, tienen que priorizar lo que tengan como conocimiento y no tratar de alcanzar un resultado, sino que fíjense más bien en el proceso. Y el proceso es muy importante que ustedes comprendan el ordenamiento de los colores. La invitación a que ustedes hagan esto es justamente para que comprendan la transición de los colores, las luces y las sombras. Y por último, les voy a mostrar esos trabajos en blanco y negro que me quedaron pendientes de mostrar o de hacer y que ustedes los pueden hacer en sus casas. Miren qué sencillo. Acá yo puse el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10, siendo el 10 lo más claro y el 1 lo más oscuro, y son líneas que van de un lado a otro, no todas terminan, entonces aquí ahí está el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 10, porque estos no cayeron hasta el final, algunos cayeron antes, ¿se fijan? Y aquí va de más oscuro hasta el blanco absoluto. Ustedes pueden probar eso y también después pueden probar un paisaje en blanco y negro para que vayan ejercitando y comprendiendo que el negro está más adelante y que mientras retrocedemos aparecen los blancos. Que estén muy, muy bien. Gracias por conectarse. Chao.